Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Shalom, Claudio, Gaby, Aníbal, Nori, Diego, Ángel, Alfonso, Eugenia, Jairo, Lina, Edu, Johnny, Ale, sean todos bienvenidos. El significado de la cebada en las Escrituras, primera parte. Si estudiamos los pasajes en las Escrituras en los cuales se hace mención de la cebada, encontraremos muy valiosa información acerca de la primera resurrección, el carácter y la vocación de aquellos que van a calificar para esta primera resurrección. El hecho de que la cebada madura temprano nos dice que los primeros frutos de la cebada representan las primeras personas que van a madurar espiritualmente para producir los frutos del reino que Elohim requiere. La cebada asimismo sobrevive a la sequía, al calor, al frío más fácilmente que el trigo, siendo mucho más resistente. En la historia de Elisha, por ejemplo, durante una sequía, un hombre le trajo a él los primeros frutos o primicias de la cebada. Vino un hombre de Baal Shalishá trayendo en su alforja pan de la primera cosecha para el hombre de Elohim, 20 panes de cebada y algunas espigas de grano nuevo. Y Elisha dijo, dale a la gente para que coma. Su criado respondió, ¿cómo voy a poner esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, dale a la gente para que coma, porque así ha dicho Yahweh, comerán y sobrará. Así que él lo puso delante de ellos y comieron y sobró, como había dicho Yahweh. Esto está en Melahim Bet en el capítulo 4. Un poco antes, Elisha había vencido la muerte en la olla de guisado, lo que significaba la resurrección. El profeta entonces multiplicó la cebada y dio de comer a cientos de personas. Un ejemplo similar aparece en el Berihadashá, donde Yahshua alimenta a 5.000. Esto ocurrió en el tiempo de Pesaj. Estaba cerca Pesaj, la fiesta de los yahuditas. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescaditos, pero ¿qué es eso para tanto? Entonces Yahshua dijo, hagan recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar, así que se recostaron como 5.000 hombres. Entonces Yahshua tomó los panes y después de dar gracias los repartió entre los que estaban recostados. De igual manera repartió de los pescados cuanto quisieran. Cuando se saciaron le dijo a los discípulos, recojan los pedazos que han sobrado para que no se pierda nada. Así que los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que comieron. Más adelante, en el mismo capítulo, nos repite en 3 ocasiones este relato hablando de la resurrección. Esta es la voluntad del que me envió, que yo no deje perder a ninguno de los que me ha dado, sino que los resucite en el día final. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga, y yo lo resucitaré en el día final. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. En otras palabras, aun cuando 12 cestas de pedazos de cebada fueron recogidas de modo que nada se perdiera, asimismo la cantidad de cebada que fue despedazada o quebrantada para alimentar al pueblo va a ser levantada en el último día de la época presente. 12 es el número bíblico del gobierno divino. Sabemos, la gente de la cebada está llamada a gobernar y reinar con Mashiach. Gidón llegó allá precisamente cuando un hombre le estaba contando un sueño a otro. Le decía, escucha, tuve este sueño, había una conmoción, una hogaza de pan de cebada venía rodando por el campamento midianita. Llegó a una carpa y la golpeó y se cayó, la volteó al revés y la carpa se cayó. A eso el otro respondió, eso solamente puede significar la espada del israelita Gidón, hijo de Joash. Elohim está entregando a Midian y al campamento completo en sus manos. Esto está en Shoftim, el libro de Jueces, en el capítulo 7. Elohim va a formar un ejército de vencedores que gobernarán con Mashiach para someter a todas las naciones bajo sus pies. Sus armas serán una trompeta, un cántaro de barro con una antorcha encendida en su interior. Gidón dio instrucciones a su ejército de que tenían que permanecer quietos y sin moverse hasta el momento en que la trompeta sonara. Enseguida, al sonar la trompeta, tenían que quebrar o romper los cántaros de barro y mostrar las antorchas que estaban dentro. La trompeta simboliza resurrección y por esa razón Shaul nos dice que los muertos serán levantados a la última trompeta.
en un instante, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán sin corrupción y nosotros seremos transformados. Esta es la séptima trompeta. Lo referente a los cántaros de barro, las antorchas que estaban dentro, nosotros somos esos vasos que tenemos la gloria de los que no ocultan nosotros mismos un tesoro en vasos de barro. Cuando llegue el momento, esos vasos serán quebrantados y la luz se verá ampliamente. El tiempo está llegando, entonces, en que esta última trompeta sonará y aquellos cuerpos muertos, porque aún estamos en cuerpos muertos, ¿no es cierto? Esas vasijas de barro serán quebradas para revelar justamente la luz de la gloria de Elohim. Y eso deberá ocurrir en la primera resurrección. El significado de la cebada en las Escrituras. Segunda parte, la siega de la cebada. Entonces, como ya dijimos, cada uno de los 3 días de las fiestas principales de Israel, que nosotros ya hemos discutido brevemente, es asociado con cosechas diferentes. La cebada madura primero alrededor del tiempo de Pesaj, el trigo madura después alrededor del tiempo de Shavuot y las uvas maduran últimamente justo antes de la fiesta de Sukkot. ¿Sí? La ofrenda de la gavilla mecida, ¿no es cierto? Poco después de Pesaj, era de los primeros frutos de la cebada que el sacerdote ofrecía a Elohim en el principio de la primavera. Siempre se mecía en el día después del Shabbat, después de Pesaj. Eso está en Vayikra. Este día era llamado la fiesta de los primeros frutos o Bikurim, o también se lo conoce como la cuenta del Omer, porque a partir de ahí comienza. Desde el día en que traigan el manojo de la ofrenda de elevación, el día después del Shabbat, contarán 7 semanas. Tienen que ser completos, deben contar hasta el día después de la 7ª semana, 50 días, entonces traerán una ofrenda de grano nuevo a Yahweh. La cebada era entonces la primer cosecha a madurar por la primavera en Canaán y en Egipto también. De hecho, el mes hebreo de Aviv, que quiere decir espigas verdes, tiene la referencia directa al madurar de la cebada por ese mes. Algunos dicen que esta es la forma de contabilizar el calendario, ¿sí? Especialmente los caraítas siguen la cebada como señal de partida, ¿no es cierto? Según ellos, en el primer día de ese mes de Aviv, el sacerdote inspeccionaría una gavilla de cebada para ver si estaba ya espigada. Si estaba, entonces se anunciaba a todas las personas que Pesach se observaría 2 semanas después en Jerusalén. Pero si la cebada todavía no estaba espigada, con el grano cubierto todavía por la cáscara, el sacerdote anunciaría que ellos tendrían que esperar otro mes antes de que Pesaj pudiera observarse legalmente, y en tal caso, un 13º mes se agregaría al año anterior. Estas cosas, como vamos a estudiar en su momento, fueron agregadas mucho tiempo después, cuando se perdieron toda una serie de cosas y hubo toda una serie de cataclismos que trastornaron todos los tiempos. Realmente fueron agregadas porque sí había que hacer algún tipo de intercalación diferente para poder mantener las cosas, pero originalmente no fue así. Entonces, en ningún lugar de las Escrituras vemos que exista un 13º mes. No está colocado en ningún lugar de las Escrituras. Fue necesario muy posteriormente que fuera agregado. Y aunque la cebada es una parte necesaria, ciertamente, para la festividad, es consecuencia de la época del año en que están y no su causa. No es a causa de la cebada que tenemos la fecha. Tenemos la cebada porque estamos en la fecha. Es al revés. El año no se cuenta a partir de variables inestables, ¿sí? Imaginemos que hubiera sequía, la cosecha no saliera. ¿Qué sucedería? Las variables están para confirmación. Eso sí, confirman. Son consecuencia, no causa. Tenemos cebada porque es Aviv y no tenemos Aviv porque tenemos cebada. Dejando este punto de lado, volvamos al simbolismo de los días de la fiesta de Israel. Pesach significaba la muerte del Cordero y tenía la referencia profética a la muerte en el madero de Yeshua. La ofrenda de la gavilla significaba la resurrección de la muerte, porque en este día Yeshua fue levantado 3 días después de su muerte. Sin embargo, esto funciona únicamente con el calendario bíblico. Si tomamos, por ejemplo, el calendario judío, esto fue escrito hace un par de años atrás, y esto fue escrito para 2019. Cayó ese año en 19 de abril, mientras que el calendario caraíta cayó el 20.
ese año. Entonces, bueno, tenemos ya lío, ¿no es cierto?, en todas estas cosas. El día 19 fue viernes, el día siguiente el Shabbat, eso nos da únicamente 2 días entre Pesaj y la ofrenda mecida. En el otro caso, 20 fue Shabbat, es cuestión preguntar si la ofrenda mecida sería al día siguiente o si esperarían 8 días, porque muchas veces hacen esas cosas también, lo vamos a estar estudiando más adelante, hasta el día del siguiente Shabbat, esperar una semana entera. De cualquier manera, inaceptable como representación de la muerte y resurrección de Mashiach bajo todas instancias. Vamos a ver cuáles son los, entre comillas, errores y los motivos por los cuales fueron levantados. Esto no sería problema para judíos que no creen en Yahshua de cualquier manera, ¿no es cierto? Por el contrario, si se utilizara el calendario bíblico, a pesar de que persiste el problema de cómo compatibilizarlo con los días que tenemos actualmente, ¿no es cierto?, desde el año de 365 y con un año calendario de 364, el mismo inicia siempre en el cuarto día de la semana, miércoles para nosotros, lo cual coloca Pesaj en miércoles 15. El Shabbat siguiente es el día 18, día de la resurrección de Mashiach. Al día siguiente él ascendió al Padre como ofrenda mecida. Estas son cuentas que se realizan de acuerdo a uno u otro calendario, ¿sí? Pero son todas cosas que vamos a ir comprobando cómo es, si realmente fueron así, y de cualquier manera lo que a nosotros nos interesa es que en última instancia el que guarda la fecha de manera exacta, precisa y al segundo fue el Padre, con certeza. Así que Yahshua se presentó ante su Padre en el templo celestial en el momento en el que el sacerdote mecía la gavilla de la cebada en el templo terrenal. Yo no tengo dudas de esa sincronización que el Padre realizó con todas las cosas. El movimiento ondeante de arriba abajo, el mecer en la ofrenda elevada, significaba resurrección. Aunque Yahshua realmente había sido levantado de la muerte antes, él no le permitió a Miriam tocarlo antes de la ofrenda de la gavilla, como él le dice, no me toques porque todavía no he ido al Padre. No fue sino hasta que la ofrenda de la gavilla fue presentada que Yahshua fue declarado legalmente vivo en la corte del cielo. Y sabemos que así fue porque esto se realizaba a la tarde y después él le apareció al resto de los apóstoles, de manera que primero completó esta parte y regresó para ver a los discípulos. La cebada madura primero. Cuando Elohim estaba tratando con Faraón para permitir a Israel salir, él envió 10 plagas a Egipto. La séptima plaga fue la del granizo, que destruyó la cebada y el lino, pero no el trigo y la espelta. Ahora, el lino y la cebada estaban arruinados, pero porque la cebada estaba en la espiga y el lino estaba en brote, pero el trigo y el centeno, dice esta traducción, pero en verdad es la espelta, la palabra se sostiene que es más correcta, espelta, que es un tipo de trigo, es una variedad más también, ¿no? Pero de cualquier manera es irrelevante, ¿sí? Entonces el trigo y el centeno, la espelta, no fueron afectados porque maduran tarde. La cebada estaba madura y espigada junto antes de ese primer Pesaj precisamente, pero el trigo todavía no estaba maduro. Vemos otro ejemplo de esto 40 años después, cuando Israel estaba listo para cruzar el Jordán. Y a Josué envió a 2 espías a Jericó, si era el tiempo de Pesaj, esto está en capítulo 5 de Yahoshua, y Rahab escondió a los espías bajo los manojos de lino. El lino madura al mismo tiempo que la cebada, como ya vimos, ¿no es cierto? El lino era usado para hacer los vestidos sacerdotales y en Gitgalut 18:8 vemos que el lino fino son las acciones justas de los santos, ¿no es cierto? La semana después de Pesach también se llama la semana de pan sin levadura. La gente debía quitar toda levadura de sus casas durante 7 días completos. La levadura es símbolo de pecado, así que quitar el pan hecho con levadura simboliza la eliminación de todo pecado de la casa, o sea, del cuerpo. Este es el mismo simbolismo que encontramos en el lino, ya que estar vestidos de lino es vestirnos de la rectitud de Mashiach. Así que estas cosas trabajan juntas, entretejidas en un cuadro completo del plan de Elohim para Mashiach, el cuerpo vencedor. El valor de la cebada. La primera escritura importante para cualquier estudio de cebada es: si alguien consagra a Yahweh alguna tierra que posea, su tasación será de acuerdo con la semilla que requiera, 50 shekels de plata por cada homer de semilla de cebada.
Esto está en Vayikra 27. El valor de un homer de cebada a los ojos de Elohim es 50 ciclos de plata. Entonces, ¿sí? 50 es el número de Shavuot y del jubileo también. Shavuot sería celebrado en el 50º día. El jubileo es el 50º año. Los dos son revelaciones del derramamiento del Ruach HaKodesh. Entonces, podemos decir que Shavuot es un pequeño jubileo. Shavuot es el tiempo cuando la garantía del Ruach fue derramada. El jubileo significa un derramamiento mayor, es decir, la plenitud, pleroma del Ruach. Shaul oró para que sean llenos de toda la plenitud, pleroma de Elohim, en Efesios 3. Así que, mientras Shavuot es la garantía de un jubileo, la promesa de un jubileo, los dos se describen por el número 50. La cebada es valorada en 50 ciclos de plata y esto asocia la cebada con el derramamiento del Ruach y con la redención, porque sabemos que la plata implica la redención. Esto es tanto en su garantía como en su plenitud. Esto es consistente con la revelación de los vencedores que logran la primera resurrección, ¿sí? O si ellos están vivos al final de la era, su cambio o transfiguración, tanto da. También es consistente con la revelación del pan sin levadura en Pesaj y el lino blanco, madurando al mismo tiempo que se usa en los vestidos sacerdotales. Shalom, Jorge. El significado de la cebada en las Escrituras, tercera parte. La ley de los primeros frutos o primicias. Todos estos detalles apuntan al hecho de que la compañía de cebada es la primera en ser levantada entre todas las criaturas de Elohim. Por su propia voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos como primicias de sus criaturas, dice Jacob en el capítulo 1. En el libro de Hitgalut somos informados de los 144.000 que cantan una nueva canción delante del trono de Elohim. En Hitgalut 14.4, estos son llamados primicias para Elohim y para el Cordero. Primicias o primeros frutos implican que una cosecha mayor está todavía por venir, ¿sí? Así como Yeshua fue primicias de los que durmieron, en Corintiim Aleph 15, así los vencedores de la primera resurrección, que corresponden a los 144.000 de Hitgalut, son los primeros frutos de otros todavía por venir. La ofrenda de los primeros frutos siempre significó el comienzo y no el fin de la cosecha. Shaul aludió a la ley de las primicias. Además, si la primicia es santa, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Esto está en Romanín 11. Los primeros frutos siempre santificaron la cosecha. Los primeros frutos santifican toda la cosecha. Cuando los primeros frutos de una cosecha, si cebada o si trigo, porque también hay que entregar en el trigo las primicias, cuando esos primeros frutos fueron ofrecidos a Elohim, entonces las personas podían ir a sus casas y cegar el resto de la cosecha. Hasta ese momento no podían tocarla. Por esa razón, Jacob nos dice que la congregación es los primeros frutos de creación. Cuando la congregación es cegada y traída a la casa de Elohim, no es el fin del mundo, sino el principio de una cosecha mayor. Igualmente, los vencedores son los primeros frutos o primicias de la congregación. Ellos son las primicias de los primeros frutos, dice en Shemot 23, es decir, los primeros frutos de la cebada que fueron ofrecidos poco después de la fiesta de Pesaj. Estos son los que heredan la primera resurrección. Feliz y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos, la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán sacerdotes de Elohim y del Mashiach y reinarán con él por 1000 años. Esto está en el capítulo 20 de Hitgalut. El resto de los muertos, tanto incrédulos como el resto de los creyentes, no serán levantados hasta que los 1000 años estén acabados. Entonces, todos los muertos, pequeños y grandes, serán levantados. En ese tiempo, los creyentes no vencedores recibirán la vida, mientras que los incrédulos recibirán el juicio, como Yeshua dijo. No se asombren de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron el bien para la resurrección de vida, pero los que practicaron el mal para la resurrección de juicio. Está claro de la declaración de Yeshua que la resurrección del gran trono blanco va a incluir a creyentes a los que se les va a dar vida,
así como incrédulos que serán juzgados. Es por este motivo que nosotros debemos esforzarnos por lograr una mejor resurrección. Dice Ibrín en el capítulo 11, por la fe, mujeres recibieron por resurrección a sus muertos, a unos los torturaron sin esperar que los rescataran para obtener una resurrección mejor. Ellos estaban apuntando a una cosa mejor. La primera resurrección es la mejor resurrección. Estos que logran la mejor resurrección son aquellos que gobernarán y reinarán con Mashiach durante los 1000 años de la era de Sukkot. Gidón es el pan de cebada, es un interesante personaje de las escrituras porque su ministerio no solo revela el carácter de la compañía de la cebada, sino también lo muestra con respecto al trigo y a las uvas. Israel había sido obligado a pagar el tributo a los midianitas por 7 años. Esto está en Shoftim, en el capítulo 6. Cuando Israel se arrepintió finalmente y clamó a Elohim por liberación, Elohim les envió un profeta para darles una lección de historia en primer lugar. Esto era para mostrarles que Elohim había traído esa cautividad sobre ellos, para que no fuera cuestión de que ellos pensaran que había sido una casualidad. Como Shaul escribió muchos años después, estas lecciones de historia eran escritas para nuestro aprendizaje. Ellas son los ejemplos de cómo Elohim trata con los hombres y naciones. Cuando la gente se arrepintió ante la palabra del profeta, entonces Elohim envió a un malaj a comisionar a Gidón como juez o libertador para salvar a Israel. El malaj encontró a Gidón trillando trigo en un lagar. ¿Sí? Escuchen bien porque voy a repetirlo. Estaba trillando trigo en un lagar. Un lagar es para pisar uvas, no para trillar trigo. Un mensajero de Yahweh vino y se sentó bajo el terebinto en Ofra, que pertenecía a Joash el Abiesrita. Su hijo Gidón estaba entonces desgranando el trigo dentro de un lagar para ocultarlo de los midianitas. Era tiempo de segar el trigo, entonces nosotros sabemos que esta llamada llegó al principio de verano en el tiempo de Shavuot, porque esto es cuando el trigo está maduro. Ahora bien, estaba bien escondidito. El trillar del trigo de Gidón describe la llamada a quitar la paja, la naturaleza carnal del trigo, que es la congregación. El lagar significa juicio. Vean bien, que es normalmente reservado para los incrédulos y también disciplina aplicada a la congregación. La diferencia entre juicio y disciplina está dada por la forma que cada uno la recibe. La acción aplicada es la misma tanto para creyentes como para incrédulos. Tomemos, por ejemplo, las plagas de Egipto. Las primeras, que fueron la presentación de los reclamos del juicio y las advertencias iniciales, afectaron tanto a los misritas como a los israelitas, porque ambos la merecían por sus comportamientos. Ambos cayeron bajo esas, si no se ocuparon de prestar atención y esconderse como el Padre les advertía, ¿no es cierto? Porque de cualquier manera todos sufrieron las primeras plagas. Entonces todos se quedaron sin agua la primera vez, y todos. Mientras que para los mirritas estas cosas, sin embargo, fueron juicio, para los israelitas fueron disciplina. Los mirritas no se apartaron de sus conductas ni de sus dioses, mientras que los israelitas se aferraron a su Elohim. Por ese motivo ellos, a pesar de haber sufrido disciplina, fueron guardados del resto del juicio. Para nosotros también es así, porque nosotros también sufrimos las primeras plagas, ¿sí? Que nuestros amigos y conocidos incrédulos o dormidos, guardados de camino, como lo quieran llamar, pueden llegar a sufrir. Todos estamos juntos en este mundo y a todos nos afectan las mismas cosas, como por ejemplo mala alimentación, contaminación, intenciones malignas de asesinato por vacunas, cosas por el estilo. Pero mientras los incrédulos blasfeman contra Elohim, es decir, insisten en buscar soluciones por sí mismos, los creyentes aprenden disciplina, aprenden a obedecer, a confiar y a cambiar sus conductas. Pero esta aparente incongruencia solo es correspondiente a la declaración en Gigalú que dice: salió del altar otro mensajero que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la voz afilada, diciéndole: mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la viña de la tierra, porque las uvas están maduras. Kit Galut en el capítulo 14, 18. Nadie ciega uvas con una hoz, y tampoco nadie trilla trigo en un lagar. Estas cosas son muy simbólicas, sin duda alguna, pero la cosa principal para nuestro propósito es mostrar que la compañía del trigo, la congregación no vencedora, sufrirá
pruebas por fuego para ver si sus trabajos son hechos de madera, heno y hojarasca, como está escrito. Cuando Gidón finalmente recogió su ejército diminuto de 300 contra el ejército de 120.000 midianitas, ¿sí? Él quiso confirmación de que esto no era solo su propio plan carnal. Después de todo, la situación parecía bastante desesperada, así que Elohim le dijo que espiara el campamento del enemigo para recibir su confirmación. Y ahí es donde él recibe este sueño, él llega allá y lo escucha al otro hombre que le estaba contando el sueño que ya leímos, ¿no es cierto? Él vio una hogaza de pan de cebada que venía rodando por el campamento midianita. Entonces, nosotros vemos de esto que Gidón y su ejército representan la compañía de la cebada, los vencedores que heredarán la promesa de Elohim al final de esa edad actual. Ellos van a arrollar un campamento de 120.000, ¿no es cierto?, que son la fuerza justamente del enemigo, con 300 personas, o sea, un mínimo de personas, un número muy pequeño, como los 144.000, que en proporción es un número muy pequeño, y estos números son simbólicos, pero son la representación justamente de lo que son un grupo muy reducido, son primicias, no son todas la cosecha. Entonces los vencedores heredarán la promesa de Elohim al final de esta era actual. La manera en que el ejército de Gidón derrotó al enemigo nos dice cómo los vencedores de hoy recibirán la promesa. A cada uno de los hombres en el ejército les fue a dar una trompeta, una antorcha dentro de un cántaro, ¿no es cierto? O jarra. Con poco oxígeno en los cántaros, las antorchas solo podían arder poquito bajo. A la señal ellos tocaron sus trompetas, rompieron los cántaros, sosteniendo las antorchas en el aire, haciéndolas estallar literalmente en llamas, porque se oxigenaron de repente y el fuego crece. La trompeta simboliza la fiesta de las trompetas, que señala la primera resurrección cuando la trompeta suena. La fiesta de la trompeta se ocurre en el primer día del séptimo mes del calendario hebreo. Sí, ya que ellos tocaban la trompeta en el primer día de cada mes para marcar el calendario, la fiesta de trompetas es la séptima trompeta. Exactamente. Es la trompeta final de la serie de días de fiestas establecidas por la ley. En este evento habla justamente Shaul, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán sin corrupción y nosotros seremos transformados. Cuando el ejército de Gidón tocó las trompetas, estas trompetas profetizaron la resurrección de los muertos, y este fue el primer evento por el cual el enemigo fue conquistado, ¿sí? Esas luces que aparecieron simboliza la liberación de estos cuerpos, de esta compañía de cebada, de esos cuerpos físicos. Igualmente es el primer evento profético que ocurrirá en la serie de eventos que llevan a la segunda venida de Mashiach. Las primicias, los primeros resucitados son los primeros que han vencido a la muerte. Por eso esta es la primera derrota efectiva contra Hasatán, y por eso también se dice que la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. El segundo evento trata más de estos creyentes que están viviendo en el momento de la segunda venida de Mashiach. Las antorchas dentro de los cántaros significan la presencia escondida de Elohim en nuestro cuerpo, los vasos de barro. 9 días después de tocar la trompeta para la primera resurrección llega Yom Kippur, día de la expiación, ¿sí? Y el jubileo. Estos cuerpos de muerte serán quebrantados. La deuda que Adán incurrió será cancelada finalmente. La fiesta de Sukkot es la tercera fiesta profética que aún debe ser cumplida. Sucedía el día 15, del día 15 al 22 del séptimo mes. Profetiza la gloria de Elohim estallando a la vista del mundo, la luz que brilla de la oscuridad, así como las antorchas del ejército de Gidón estallaron alrededor de los midianitas, sorpresivamente. Esto habla del cambio que va a tener lugar en los cuerpos de los vencedores, ¿sí? Y Shaul dice: miren, les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esto está en Corinthians Aleph en el capítulo 15. Este cambio es prefigurado por la transfiguración del cuerpo de Yahshua en el monte. 6 días después, Yahshua se llevó a Kefa, a Jacob y a Yahanan, su hermano, y los hizo subir aparte a un monte alto. Allí se transfiguró delante de ellos. Su cara resplandecía como el sol y sus ropas se volvieron blancas como la luz. Este es el modelo del cambio.
¿sí? O la transfiguración de los que van a heredar la promesa de la fiesta de Sukkot. Al final es de todos también. El momento de este evento es dado proféticamente como 6 días después. Esto es una referencia al fin de los 6.000 años de Adán. ¿Por qué? Porque comienza el milenio. La cara de Moshe también fue glorificada en el Tanaj como figura y sombra de transfiguración. Nosotros leímos de esto en Shemot 34. En su modelo, Moshe volvió de la montaña después de 40 días. Moshe era una figura de Mashiach que ascendió y después volvió. Los 40 días es una referencia a los 40 jubileos de la era de la congregación bajo Shavuot. Esto acaba alrededor de nuestra fecha, como hemos comentado, ¿sí? Por eso nosotros hoy estamos viviendo el periodo de transición, estamos ahí en el borde. No podemos dar una fecha más aproximada por causa de los calendarios, sí, pero tenemos que estar alertas sobre todas las cosas, porque nadie sabe el día ni la hora, porque estamos a punto de entrar de cualquier manera a la era de Sukkot. Entonces, llenen sus lámparas. Cuando Shaul estaba exponiendo acerca de la transfiguración de Moshe en Corintios 3 y 4, él habló primero de la orden de Elohim en Bereshit 1, que dice sea la luz, ¿no es cierto? Porque el Elohim que mandó resplandecer la luz en las tinieblas es el que ha resplandecido en nuestros corazones para darnos la luz del conocimiento glorioso de Elohim en el rostro de Yeshua el Mashiach. Luego hace referencia a las antorchas sostenidas por la compañía de la cebada de Gidón, diciendo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que se vea que la excelencia de este poder viene de Elohim y no de nosotros. En la actualidad, esta gloria de Elohim, nuestra herencia, es el valioso tesoro que está escondido en los vasos de barro. La ruptura de estos vasos es la muerte de la carne. Elohim trata con nosotros en asuntos de obediencia diaria para que nosotros podamos someter la carne a la muerte poco a poco. Eso es cierto. Así, cuando el tiempo designado llega, tal vez nosotros podamos aguantar la última ruptura necesaria para manifestar la gloria de Elohim. Estaremos en pie. Necesitamos asegurarnos hoy de que vamos a estar en pie. Aquellos que se someten a este tipo de quebrantamiento día a día serán la cebada levantados y a las primicias. Si nosotros fuéramos a acabar más profundamente en el resto de la batalla contra los midianitas, veríamos cómo Gidón afectó a la compañía del trigo. Él pidió la ayuda de los hombres de Sucot y de Penuel, pero todos ellos se negaron a ayudar a Gidón en la batalla. Le dijo a los hombres de Sucot, por favor, denles algunas hogazas de pan a los hombres que me siguen, que están hambrientos, y estoy persiguiendo a Seba y Salmuná, los reyes de Midian. Pero los oficiales de Sucot respondieron, ¿acaso Seba y Salmuná están ya en tus manos para que le demos pan a tus tropas? Gidón declaró, juro que cuando Yahweh entregue a Seba y a Salmuná en mis manos, trillaré los cuerpos de ustedes sobre los espinos y abrojos del desierto. De allí subió a Penuel y les hizo el mismo pedido, pero la gente de Penuel le dio la misma respuesta que la gente de Sucot. Así que también amenazó a la gente de Penuel. Cuando regrese a salvo, derribaré esta torre. Ellos no tenían la fe necesaria para creer que Gidón realmente podía ganar la batalla. Cuando Gidón volvió después de su victoria, cumplió su promesa y ejecutó juicio. Castigó a los hombres de Sucot primero, luego fue a Penuel y derribó su torre. Entonces fue la gente de Sucot y les dijo, aquí están Sebas y Salmuná, tocante a los cuales se burlaron ustedes de mí, diciendo, ¿acaso Sebas y Salmuná están ya en tus manos para que le demos pan a tus hombres hambrientos? Y tomó a los ancianos de la ciudad, buscó espinos y abrojos del desierto y castigó con ellos a los hombres de Sucot. En cuanto a Penuel, derribó su torre y mató a los hombres de la ciudad. Esto está en el capítulo 8 de Shoftim. Siendo Gidón la cebada, muestra al trigo lo que debe hacer y lo disciplina en su mal comportamiento. Recordemos que los vencedores son los que gobernarán al mundo con vara de hierro. Sucot quiere decir cabañas o tabernáculos, y este pueblo habla proféticamente de aquellos que, teniendo la visión de la fiesta de Sucot, se niegan a hacer lo que realmente se requiere de un vencedor. Ellos son, en efecto, una parte de la compañía de hacedores de maldad que es mencionada en Matías, en capítulo 7, que son descalificados a la primera resurrección. Ellos tienen que ser disciplinados y azotados y esperarán a la segunda resurrección para recibir su recompensa de vida. La parábola de Yahshua
en Lucas 12 ilustra lo mismo, exactamente, es la parábola donde los sirvientes carnales de Elohim serán azotados con muchos o pocos azotes, ¿sí? Y recibirán su porción con los incrédulos, que ya vimos. Es decir, ellos son levantados de la muerte al mismo tiempo que los incrédulos en la segunda resurrección. Se pierden 1000 años. Vamos a decirlo por así, redondando las cosas. Los hombres de Penuel representan a aquellos que han puesto su fe en la protección de su torre, un sistema denominacional. La torre original de Babel dividió a las personas en los diferentes idiomas, ¿no es cierto? Así también el sistema sectario o denominacional divide a la congregación. Cada uno habla un idioma religioso diferente. A pesar de esto, cuando se manifiestan los hijos vencedores de Elohim, aún hoy que no han sido levantados, sí, pero ya sabe quiénes son sus cebadas, las cosas que hablan destruyen esas medidas separadoras. Cuando sean levantados, su misma presencia destruirá por completo las paredes que dividen a la congregación y de esa manera las dos casas serán nuevamente unidas. No solo las dos casas, sino también todas las denominaciones internas de ambas. Y solo habrá una única congregación, el cuerpo de Mashiach. Ellos hablarán la verdad, los hombres sabrán la verdad, las disputas doctrinales se volverán una cosa del pasado. Y así Gidón estaba sacudiendo trigo en el lagar. Y eso es lo que él había estado haciendo simbólicamente a la primera aparición del Malaj en el capítulo 6. ¿Sí? Eso es lo que Gidón hizo a la compañía del trigo, que es representada por los hombres de Sucot y Penuel. Y también es lo que los vencedores de la cebada están haciendo hoy con los creyentes del trigo. Si es que los vencedores están realmente activos. Bien, habiendo terminado con la charla, vamos a encerrarla. Les agradezco a todos la presencia. Que Abba siga mostrándonos todas estas cosas y fijándolas cada vez más en nuestros corazones. Que no sean charlas pasajeras, porque estas charlas ya fueron dadas antes y la mayoría no las recuerda. Que no sean cosas que se nos pasan de un lado al otro entre las orejas y se van. Que sean cosas que permanezcan y sean grabadas en nuestros corazones. Que así les haga el Adón. Shalom, hermanos.